Semejanzas y diferencias entre narcisistas y psicópatas. Muchas veces, cuando las víctimas descubren que la persona abusiva con la que se han relacionado es un trastornado, les surge la duda si se trata de un psicópata integrado o de un perverso narcisista. Existen muchísimas semejanzas entre ambos trastornos. En principio, ambos comparten el mismo perfil básico de las personalidades narcisistas. Idea grandiosa de sí mismos, creencia de que son únicos y especiales, y respeto de los límites interpersonales, sentido de estar en derecho, envidia patológica, arrogancia, relaciones de explotación y maquiavelismo, necesidad de admiración, y la más importante de todas, la falta de empatía. Psicópatas y narcisistas carecen de conciencia moral acerca del daño que infringen a otros, ni sienten culpa ni creen que son responsables del mal que hacen a los demás. Las relaciones con psicópatas y narcisistas siguen el mismo ciclo. Etapa de idealización o seducción, seguida por un tiempo de devaluación o denigración, y, finalmente, el descarte. Ambos son maestros consumados del engaño y el disfraz, expertos mentirosos, fríos, calculadores, estudian las características de sus víctimas y crean una personalidad falsa para atrapar mejor a sus presas. Psicópatas y narcisistas utilizan las mismas técnicas de manipulación emocional y de control psicológico. El love bombing, la triangulación, el gaslighting, la victimización, el tratamiento silencioso, la negación, el aislamiento, etc. Ambos mantienen con sus víctimas relaciones altamente abusivas y tóxicas. Como buenos depredadores, siembran caos y destrucción en las vidas de las personas que se enredan con ellos. Las secuelas suelen ser devastadoras. Pérdida de la autoestima, síndrome de estrés postraumático, identidad erosionada, ansiedad, depresión, sentimiento de indefensión, disonancia cognitiva, etc. La diferencia fundamental entre ambos trastornos es la siguiente: la necesidad de combustible. Los psicópatas no presentan los graves problemas de autoestima y de inseguridad que sufren los narcisistas, por lo que son depredadores mucho más fríos y peligrosos. La autoestima en los narcisistas fluctúa constantemente, lo que les convierte en seres dependientes, adictos al combustible, las reacciones emocionales de los demás, la droga que requieren para funcionar y no sucumbir psicológicamente ni desmoronarse. El psicópata, en cambio, aunque también busca controlar y dominar a la víctima, no depende del suministro para actuar y mantener su fachada, su autoestima no está supeditada a los mecanismos de regulación que utilizan los narcisistas. Ambos son bastante susceptibles a la crítica, y reaccionan de manera iracunda y vengativa. El narcisista es mucho más propenso a recibir una injuria o herida narcisista, dada su extremada inseguridad. Aunque aparenta ser fuerte y dominante, en realidad es frágil como el cristal de los espejos donde se mira. En él subyace un sentimiento infantil de vergüenza que no tiene el psicópata y que aflora en determinadas circunstancias, especialmente cuando se ve expuesto o criticado. En consonancia con esto, el narcisista puede ir cambiando constantemente de víctima, pero nunca se queda sin pareja de baile, es decir, sin una fuente primaria de combustible. Para él, tener una persona que lo sostenga es, sencillamente, imprescindible. En cambio, el psicópata puede subsistir perfectamente como un lobo solitario. Su capacidad de establecer relaciones estables en el tiempo es mucho menor que la de los narcisistas, por la sencilla razón de que no depende de ellas para mantener su funcionamiento psíquico y no demuestra ningún interés genuino en nadie. Otra de las diferencias es origen de ambos trastornos. El narcisismo patológico es un mecanismo de defensa frente a una situación traumática ocurrida en la temprana infancia, lo que truncó el desarrollo de la empatía emocional y la formación de un yo definido. La persona, para sobrevivir al trauma, se ha refugiado en una imagen idealizada que ha creado de sí misma. Esa máscara, que ha sustituido al verdadero yo, se alimenta y sostiene por el combustible, es decir, por las reacciones emocionales que provoca en los demás. Los narcisistas han crecido en entornos familiares altamente tóxicos, y su trastorno es fruto del abuso, sea por exceso o por defecto, perpetrado por padres, hermanos o primeros cuidadores. En el caso de los psicópatas, las circunstancias ambientales no parecen ser tan decisivas en el origen de su patología. La predisposición genética y los factores fisiológicos han tenido mayor peso en la aparición de su trastorno de personalidad. Algunos expertos afirman que la ausencia de empatía y la falta de conciencia moral de los psicópatas es una condición. No es el resultado, como en el caso de los narcisistas, de un trauma infantil, sino que ha estado con ellos desde su nacimiento. Nunca han sentido alegría, ni tristeza, ni remordimiento, y mucho menos sentimientos humanos tan elevados como el amor o la compasión.
En cambio, la empatía y la conciencia moral de los que sufren el trastorno narcisista quedaron anuladas en un momento clave de su desarrollo infantil. Así fue como lograron sobrevivir a una situación de abuso que amenazaba completamente su existencia psíquica y emocional. Aunque ambas personalidades son altamente tóxicas y destructivas, el psicópata es mucho más peligroso, más cruel, siente menos reparo que el narcisista en cometer actos violentos y en saltarse la ley para lograr sus objetivos. El narcisista cuida celosamente su imagen o fachada, y está menos inclinado a transgredir la ley. Lo que le interesa por encima de todo, no es tanto hacer daño, sino obtener el suministro narcisista que le permite subsistir. Ambos trastornos carecen de un tratamiento terapéutico efectivo, su patrón de personalidad es estable. Están convencidos de que no necesitan cambiar, y además tampoco pueden hacerlo porque su ausencia de emociones y de conciencia moral es absolutamente irreversible, ya sea de origen traumático o fisiológico. Tanto en un caso como en otro, si se ha sido víctima de uno de estos especímenes tóxicos, la única solución es el contacto cero, romper todo vínculo con estas personas tan destructivas, escapar lo más lejos posible de su influencia, y comenzar en serio un camino de recuperación y liberación.